La noche del 30 de junio de 2026, un único sobre fue depositado sobre un escritorio dentro del Palacio Apostólico. En su interior no había saludos afectuosos, ni preámbulos, ni cortesías diplomáticas. Solo una carta de 3 párrafos, un decreto papal directo que ponía fin a la carrera de uno de los hombres más poderosos de la Iglesia Católica. El destinatario era el cardenal Augusto Ferrante, de 73 años, un estratega de origen italiano que había pasado 40 años escalando la curia romana con la paciencia de un gran maestro de ajedrez y los instintos de un político callejero. Al amanecer, a Ferrante solo le quedaría un título despojado de toda autoridad. Lo que sucedió en las horas siguientes dentro de esos muros antiguos alteró el equilibrio del poder vaticano de una forma nunca antes vista. Pero el detalle que nadie anticipó fue la resistencia del cardenal. Ferrante no se retiró en silencio, y su contraofensiva estuvo a punto de fracturar una estructura mucho más grande que él mismo. Para comprender el choque, es necesario entender la naturaleza de las dos fuerzas en conflicto. Ferrante controlaba el dicasterio para el clero, lo que significaba que ejercía una influencia decisiva sobre los nombramientos de sacerdotes en cada diócesis de Europa y América Latina. Él decidía quién ascendía, quién era trasladado y quién quedaba sepultado en una parroquia olvidada. Durante años, ese control lo convirtió en un hombre temido. Los obispos evitaban confrontarlo y los arzobispos consultaban su oficina antes de tomar decisiones de personal. Había construido un imperio invisible, impenetrable para los reformadores y sostenido sobre la premisa de que ningún pontífice se atrevería a desmantelarlo. Sin embargo, el Papa León XIV, Robert Francis Prevost, elegido el 8 de mayo de 2025, 17 días después del fallecimiento del Papa Francisco, representaba una lógica completamente distinta. Primer papa de origen estadounidense, fraile agustino, abogado canonista y antiguo estudiante de matemáticas con años de servicio en Perú, León era un hombre silencioso pero de una precisión quirúrgica. Su estilo de gobierno no recurría a confrontaciones teatrales ni amenazas. Se asemejaba al uso de un bisturí, no de un martillo. En su primer año de pontificado, reorganizó las finanzas vaticanas, reestructuró el vicariato de Roma mediante un motu proprio y nombró a mujeres en cargos directivos de dicasterios clave, como la hermana Alessandra Smerilli en el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Todo bajo un absoluto sustento legal e institucional. La fractura con Ferrante se inició a finales de marzo de 2026, cuando una auditoría interna detectó transferencias financieras irregulares en el dicasterio para el clero por un valor de 2,40 y 4 millones de dólares. Los fondos destinados originalmente a programas de seminarios en el África subsahariana y el sudeste asiático habían sido desviados a través de cuentas intermedias en Suiza y Luxemburgo, utilizando entidades pantalla para ocultar el rastro. Todos los códigos de autorización apuntaban a la oficina de Ferrante. Francis Poli, el recién nombrado presidente de la reformada Autoridad de Supervisión Financiera, elevó el informe en un plazo de 48 horas. La reacción de la red de Ferrante fue inmediata. Al menos una docena de clérigos de alto rango de la curia debían sus posiciones a la influencia que el cardenal había tejido durante 15 años. 3 de ellos formaban parte de los comités de supervisión que debían revisar el caso. El arzobispo Enrico Salvi y el obispo Marco de Segan intentaron frenar la investigación argumentando fallos en la metodología de la auditoría y supuestas restricciones bancarias temporales en los países destinatarios. Buscaban ganar tiempo, pero León XIV no era un hombre de esperas. El 14 de abril de 2026, tras regresar de un viaje por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, el pontífice convocó una reunión reservada en su estudio de la Domus Sanctae Marthae. Participaron el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, la hermana Rafaela Petrini, secretaria general del Gobernatorato, un representante del Instituto para las Obras de Religión y un investigador de la Oficina del Promotor de Justicia. En esa sesión de 90 minutos,
León autorizó una investigación canónica completa sobre las actividades financieras de Ferrante, extendiendo el análisis no a los últimos 3 meses, sino a los últimos 5 años. Lo que descubrieron los investigadores fue mucho más grave que un desvío de fondos. Encontraron una estructura sistemática de manipulación institucional de nombramientos clericales para beneficio personal y político. Ferrante utilizaba su potestad para premiar la lealtad y castigar la disidencia. Los obispos cooperadores recibían destinos favorables para sus sacerdotes, mientras que las quejas de los denunciantes, incluidos un monseñor en Milán y un administrador en São Paulo, eran archivadas y físicamente trasladadas a depósitos fuera de Roma, a finales de mayo, al recibir el informe preliminar. El Papa rechazó la sugerencia de Parolin de permitir una renuncia discreta para evitar un escándalo público en medio de la crisis de la Fraternidad San Pío X y la peregrinación eucarística estadounidense. El Papa afirmó que la dignidad no es un escudo para quienes usan su autoridad contra aquellos a quienes deben servir, y advirtió que gestionar el asunto en privado transmitiría el mensaje de que el poder se protege a sí mismo, al enterarse de la investigación por una filtración interna. Ferrante inició una campaña en medios italianos y redes conservadoras de Europa y Estados Unidos, presentando la indagación como un ataque ideológico de un pontífice extranjero contra las tradiciones italianas. No obstante, su error estratégico ocurrió durante el consistorio extraordinario del 26 y 27 de junio, cuando intentó presionar a varios cardenales para firmar una carta exigiendo la suspensión de la investigación. 3 aceptaron, pero uno de los que se negó informó directamente al Papa, confirmando que la red de Ferrante era un engranaje de silencio institucionalizado arraigado en la burocracia. Para León XIV, ese fue el límite. El 30 de junio, el mismo día en que firmaba la reforma de la Autoridad de Supervisión Financiera y el decreto del Vicariato de Roma, el Papa redactó de sus puño y letra la carta de remoción de Ferrante. El decreto revocaba de inmediato sus funciones, suspendía sus derechos de voto en el colegio cardenalicio y colocaba su título de cardenal bajo revisión formal, un paso sumamente inusual en la historia moderna de la Iglesia. Cuando el nuncio de Asuntos Internos entregó el sobre a las 9:45 de la noche, el silencio se extendió entre los obispos de Roma. No era simple temor, sino la certeza de que el pontífice estaba desmantelando de forma definitiva un sistema de poder de décadas. Las alianzas de Ferrante comenzaron a disolverse. El arzobispo Salvi abandonó el Vaticano al día siguiente, y el obispo de Loo emitió un comunicado ambiguo que evitaba defender al cardenal. La atmósfera en la curia era de una tensa expectativa, comparable al aire denso posterior a una tormenta. Mientras el mundo exterior observaba el 1 de julio la consagración no autorizada de 4 obispos de la Fraternidad San Pío X en Suiza. León XIV manejaba ambas crisis con la misma determinación analítica. Frente a las llamadas desesperadas de Ferrante a canonistas en Milán y Madrid, el Papa simplemente señaló que las llamadas no cambian los hechos. Poco después, el cardenal Víctor Manuel Fernández firmaría el decreto de excomunión para la fraternidad, mostrando que la paciencia del pontífice no era indecisión, sino la preparación del momento exacto para actuar esa misma tarde. Ferrante emitió una declaración de 4 páginas a través de un abogado en Milán. En ella no desmentía las transacciones ni el clientelismo, sino que acusaba al Papa de exceder su autoridad canónica y de perseguir una deconstrucción institucional que amenazaba la identidad misma de la Iglesia, tachando sus reformas de reestructuración corporativa. Al calificar la acción de concentración sin precedentes de la autoridad papal, Ferrante desafió de manera directa la legitimidad del cargo. La respuesta institucional no tardó. El secretario de Estado respaldó públicamente la legalidad de las medidas y la oficina del promotor de justicia amplió la investigación a todos los clérigos que hubieran encubierto el sistema. De repente, la circulación interna de un documento clasificado con los nombres de otros 9 clérigos implicados en Italia, Brasil y España desató la pregunta más temida en cada pasillo vaticano.
Una pregunta que amenazaba con exponer no a un solo hombre, sino a toda una cultura de favores y silencio acumulada por generaciones. El velo se había levantado, y todos sabían que la verdad, una vez en movimiento, ya no se detendría ante ningún capelo cardenalicio. La filtración del documento clasificado que contenía los nombres de otros 9 clérigos de alto rango en Italia, Brasil y España transformó el caso Ferrante de una crisis individual a una amenaza de carácter sistémico. En los pasillos de la curia, en los restaurantes de Roma y en los canales de mensajería encriptada que compartían los periodistas acreditados, el hermetismo oficial comenzó a disolverse en un murmullo constante. La sólida fachada exterior de la institución, sostenida por siglos de jerarquía y protocolo, revelaba sus primeras grietas profundas. La pregunta que flotaba en el ambiente, densa e implacable bajo el pesado calor del verano romano, era tan directa como devastadora. ¿Quién más? ¿Quién más había participado activamente en esa red? ¿Quién más había decidido mirar hacia otro lado? ¿Y quién más se había beneficiado de un sistema de favores donde los cargos sagrados se utilizaban como moneda de cambio político? Un veterano cronista vaticano resumió la situación explicando que una vez que se descorre la cortina y los mecanismos de control, se exponen con nombres, fechas exactas, registros de transferencias bancarias e historiales de traslados forzados. La realidad se vuelve insostenible. El secreto ya no podía volver a guardarse en el cajón de los asuntos archivados, mientras el nerviosismo paralizaba los despachos de la curia. El Papa León XIV mantenía su rutina habitual sin alterar el paso. El 2 de julio, tras celebrar la misa matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza para evaluar el impacto de la excomunión de los obispos de la Fraternidad San Pío X. Sin embargo, quienes trabajaban cerca del pontífice notaron que esa tarde pasó un tiempo inusualmente prolongado a solas en su biblioteca privada. Sentado ante su pequeño escritorio de madera de uso cotidiano, el Papa ignoró los extensos folios del expediente de Ferrante que ya conocía al detalle y se dedicó a leer las cartas personales de sacerdotes y laicos llegadas de diócesis de África, América Latina, Filipinas y zonas rurales de Europa. Entre ellas, la carta de un párroco rural describía con crudeza cómo los clérigos más jóvenes perdían la esperanza, no por falta de fe en su convocación, sino por el desgaste de ver una estructura eclesial gobernada por el favoritismo. La misiva concluía con una petición directa: siempre escuchamos discursos sobre la reforma, pero hemos aprendido a desconfiar de ellos. Esta vez todo se siente diferente, por favor. Haga que sea diferente. León XIV observó el papel en silencio durante varios minutos. De inmediato, llamó a su secretario personal y le ordenó convocar a los prefectos de todos los dicasterios de la curia romana a una reunión extraordinaria para la semana siguiente, fijando un único punto en la agenda: rendición de cuentas. Cuando la convocatoria llegó a los despachos vaticanos, la percepción general del conflicto cambió de inmediato. Durante generaciones, la regla de supervivencia dentro de la administración vaticana había sido elemental: alinearse con el protector adecuado, mantener un perfil bajo durante las crisis y esperar pacientemente a que pasara la tormenta. Los pontífices envejecían, perdían las fuerzas o fallecían, y la maquinaria burocrática continuaba su curso inalterable. Pero León XIV, a sus 70 años, actuaba con la determinación de quien comprende con precisión el valor del tiempo. Él no era un observador esperando a que amainara el temporal. Él era la tormenta. El 3 de julio, el Papa ultimó los detalles de su intervención grabada para la entrega de la Medalla de la Libertad en Filadelfia. En el borrador definitivo, introdujo un pasaje específico donde señalaba que la verdadera grandeza moral de una institución no radica en el poder que acumula para protegerse, sino en su capacidad para desmontar sus propias estructuras cuando éstas dejan de servir a los más débiles. Mientras tanto, recluido en su residencia vaticana, el cardenal Ferrante asistía al derrumbe de su red de influencias. El tono combativo de sus abogados se había apagado, sustituido por comunicados comedidos que ahora mencionaban el diálogo y la comunión eclesial,
Era el lenguaje propio de quien se sabe derrotado. Sin embargo, con las investigaciones de la justicia vaticana ampliándose y el documento clasificado circulando de despacho en despacho, la inquietud sobre el alcance real de las complicidades seguía presionando a cada obispo de Roma. La verdad había comenzado a avanzar, y ningún capello cardenalicis conseguiría detenerla. La onda de choque provocada por la filtración del informe clasificado de la Fiscalía Vaticana terminó por fracturar la aparente calma de la curia romana. No se trataba ya de un expediente aislado sobre desvíos financieros en un solo dicasterio, sino de la radiografía de un ecosistema de favores, prebendas y silencios compartidos. Los nombres de los 9 altos clérigos en Italia, Brasil y España, expuestos en las conversaciones reservadas de los despachos vaticanos, confirmaron que el engranaje del cardenal Ferrante implicaba una red de omisiones voluntarias que había sobrevivido a varios pontificados. La reacción de los obispos y cardenales en Roma no fue de protesta abierta, sino de un repliegue absoluto. Un silencio pesado, similar al bochorno del verano romano que presiona los muros del Palacio Apostólico, se apoderó de las oficinas de la curia. El temor real ya no era la figura del pontífice, sino la posibilidad de verse reflejados en las páginas de una investigación canónica que avanzaba sin detenerse ante el rango o el capelo cardenalicio. La verdad documentada con fechas precisas, registros de transferencias bancarias e historiales de traslados forzados se había convertido en una fuerza imparable frente a esta presión. Las líneas de resistencia tradicionales del sistema comenzaron a operar para intentar amortiguar el golpe. La defensa de Ferrante, dirigida desde Milán por su abogado canonista, abandonó la retórica de la confrontación legal y el desafío directo a la soberanía papal para adoptar una estrategia de pacificación artificial. Los comunicados agresivos que acusaban al Papa de deconstrucción institucional fueron sustituidos por llamamientos al diálogo, apelaciones a la sensibilidad pastoral y una supuesta búsqueda de soluciones que preservaran la unidad de la Iglesia. Era el último intento de un sector de la curia por diluir la gravedad de los hechos, pretendiendo usar la paz institucional como un escudo para frenar el avance de los inspectores de la promotora de justicia. Durante décadas, esa había sido la fórmula de supervivencia dentro de la administración vaticana: bajar la cabeza, esperar a que el cansancio o la diplomacia vaticana templaran el celo reformador del Papa de turno, y confiar en que el tiempo devolviera las aguas a su cauce. Pero León XIV permaneció imperturbable ante estos intentos de mediación y ablandamiento. El Papa, lejos de ceder a la discreción diplomática sugerida inicialmente por el cardenal Parolin, reafirmó su postura de manera categórica. El desmantelamiento de la red de Ferrante no era un hecho aislado de disciplina interna. Equivalía a equiparar la corrupción política y el abuso sistemático del poder institucional con los crímenes más graves de la Iglesia, superando precedentes históricos de destitución como el de 2019. Su respuesta a las maniobras defensivas no se dio mediante réplicas públicas, sino a través de decisiones administrativas inapelables, como la confirmación del encuentro de urgencia con todos los jefes de dicasterio para la semana siguiente, con la rendición de cuentas como único punto del día. El punto de máxima tensión institucional se concentró en la víspera del 4 de julio, mientras el Papa finalizaba su discurso grabado para la entrega de la Medalla de la Libertad en Filadelfia. León XIV añadió personalmente un pasaje decisivo donde señalaba que la grandeza moral de una nación o de una iglesia se manifiesta en su capacidad para proteger a los vulnerables y, sobre todo, en su disposición para desmontar las estructuras de autoridad que han dejado de servir a la comunidad para convertirse en herramientas de control personal. Sin mencionar directamente a Ferrante, el mensaje expuso la fractura irreversible entre el viejo sistema de protección mutua y la nueva era de transparencia. Mientras los obispos en Roma aguardaban con inquietud la difusión de sus palabras y la inminente Junta General de Dicasterios,
Quedó claro que la promesa formulada por el pontífice en su primer consistorio de enero se estaba cumpliendo con una fría y metódica determinación. Esta iglesia no volverá a ser gobernada por el silencio. En la residencia de Ferrante, el silencio ya no era un refugio, sino la constatación de un aislamiento definitivo. Mientras la curia entera comprendía que la entrega del sobre la noche del 30 de junio no representaba el cierre del caso, sino el inicio de una transformación profunda de la que nadie podría escapar. El 4 de julio de 2026, mientras la atención internacional se centraba en el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, las pantallas de las oficinas vaticanas y de las cancillerías de todo el mundo se encendieron para transmitir el mensaje en video del Papa León XIV con motivo de la Medalla de la Libertad. La expectativa no respondía al protocolo diplomático ordinario, sino a la certeza de que el pontífice, tras haber firmado la excomunión de la Fraternidad San Pío X y la destitución del cardenal Ferrante en un lapso de apenas 48 horas, hablaría desde el epicentro de una transformación irreversible. En las salas del Palacio Apostólico, bajo la presión del calor estival que se filtraba por los ventanales, los altos cargos de la curia romana observaban la pantalla en un silencio tenso, casi físico, buscando cualquier indicio que revelara el rumbo definitivo del pontificado. La transmisión comenzó con la sobriedad característica de León XIV. Desde su biblioteca en Roma, el Papa habló de la libertad, de la conciencia y de las obligaciones morales que acompañan a ambas. Sus palabras iniciales discurrieron por los carriles de la diplomacia institucional, pero el ambiente cambió de manera drástica cuando el pontífice hizo una pausa deliberada. Apartó levemente la mirada del texto preparado y se adentró en el pasaje que él mismo había añadido la noche anterior. La densidad psicológica de ese silencio se sintió en cada rincón de la curia. En ese instante, León XIV trazó la línea divisoria definitiva entre la verdadera autoridad y el poder burocrático, despojando de toda legitimidad a quienes utilizaban las estructuras sagradas para fines personales. Fue entonces cuando el Papa pronunció la declaración que resonaría de inmediato en las diócesis de todo el mundo. La grandeza moral de una nación o de una iglesia se manifiesta, sobre todo, en su capacidad para sostener, proteger y valorar la vida de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuyo valor es puesto en duda. No mencionó el nombre de Augusto Ferrante, ni aludió de manera explícita a los desvíos financieros de Luxemburgo, o a las redes de patronazgo que habían controlado los destinos de cientos de sacerdotes en América Latina y Europa. No hacía falta. Los presentes en Roma y los obispos que seguían la transmisión entendieron de inmediato que el mensaje desmantelaba, de una vez por todas, las justificaciones teológicas y burocráticas que la curia había utilizado durante generaciones para proteger sus propias debilidades. El sistema de silencio, cómplice y privilegios compartidos quedaba expuesto en su total vacuidad ante la cruda exigencia de la responsabilidad pastoral. Este discurso arrancó de golpe las máscaras del formalismo vaticano. Frente a la vieja costumbre de resolver las crisis de poder en la penumbra de los pasillos o mediante transacciones diplomáticas que dejaban intactas las redes de influencia. León XIV devolvió el valor a la experiencia humana de aquellos sacerdotes y laicos que habían sufrido en el anonimato los abusos de un sistema rígido. Las palabras del pontífice confirmaron que la estructura eclesial ya no se defendería a costa de la verdad. En la residencia de la Domus Sanctae Marthae y en los departamentos de los cardenales que antes guardaban neutralidad, el impacto de sus declaraciones se tradujo en una parálisis absoluta. El temor que se apoderó de los jerarcas no nacía de una amenaza de castigo administrativo, sino de la confrontación directa con un papa que aplicaba la ley canónica y la transparencia financiera con una precisión matemática inapelable. La noche del 4 de julio, cuando la señal de video se apagó, el silencio que cubrió la colina del Vaticano fue más profundo que de costumbre. La certeza de que la remoción de Ferrante no era un hecho aislado,
sino el primer paso de un proceso de rendición de cuentas que alcanzaría a todo el engranaje de la curia. Se instaló de forma definitiva en la mente de cada clérigo. La promesa que León XIV había lanzado sin notas ante el Colegio Cardenalicio en su primer consistorio de enero se erigía ahora como la ley suprema de su pontificado. Esta iglesia ya no será gobernada por el silencio. El sobre, depositado en el escritorio la noche del 30 de junio, no representaba el final de una tormenta pasajera, sino la confirmación de que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Cada obispo y cardenal en Roma comprendió, con absoluta claridad, que esto no era el desenlace de la crisis, sino tan solo el inicio de una era de transparencia implacable. La onda expansiva de las decisiones tomadas en el Vaticano durante los primeros días de julio de 2026 no se disipó con las semanas. Al contrario, el avance de la investigación canónica comenzó a alterar de forma permanente el funcionamiento de la Iglesia a nivel global. El documento clasificado que circulaba en susurros por los pasillos romanos se convirtió en una hoja de ruta para la Fiscalía Vaticana. Las citaciones a declarar y las revisiones de expedientes alcanzaron a los 9 clérigos identificados como piezas clave del sistema de patronazgo de Ferrante en Italia, Brasil y España. El peso de la pregunta sobre quién más había participado o mirado hacia otro lado seguía flotando sobre la curia como el denso bochorno del verano romano. Pero ahora, con la certeza de que el aparato de encubrimiento ya no tenía el poder de detener las pesquisas, el verdadero impacto de esta transformación, sin embargo, se empezó a medir lejos de los palacios de Roma, en las realidades locales de aquellos que habían sido vulnerados por el antiguo sistema de influencias. Las denuncias de los denunciantes originales, el Monseñor de Milán y el administrador diocesano de São Paulo, que durante años permanecieron ocultas y mutiladas en cajas de almacenamiento fuera de Roma, fueron recuperadas y formalmente procesadas. Las fechas alteradas y las páginas arrancadas de esos expedientes ya no servían para proteger a los culpables. Ahora eran pruebas explícitas de una obstrucción deliberada. Aquellos sacerdotes que habían sido relegados a parroquias remotas en el límite de la nada, por no alinearse con las exigencias de Ferrante, comenzaron a ver cómo sus expedientes de traslado eran revisados bajo criterios estrictamente pastorales y no políticos, en los seminarios y diócesis donde el favor político había sustituido al mérito y la vocación. El cambio de atmósfera fue inmediato. La carta enviada por aquel párroco rural que conmovió al pontífice reflejaba el sentir de una generación de clérigos que había aprendido a desconfiar de los discursos oficiales de reforma. Para ellos, ver que un cardenal de 73 años, que se creía intocable tras servir a 3 pontificados, era despojado de sus responsabilidades y su rango el mismo día que se firmaban leyes de transparencia, devolvió el sentido de justicia a su labor diaria. La fe en la institución, desgastada por décadas de silencios y conveniencias, empezaba a reconstruirse sobre la base de hechos concretos y no de promesas abstractas en su residencia vaticana. Despojado de su influencia y con su título bajo revisión formal, el cardenal Ferrante observaba el colapso de la estructura que le había tomado 40 años construir. El gran maestro de ajedrez de la curia se había quedado sin piezas, superado por la precisión de un pontífice que no utilizaba el poder para protegerse, sino para limpiar los cimientos de la Iglesia. El contraste entre el imperio de Ferrante y la sobriedad del Papa León XIV quedaba sellado en la sencillez de los espacios. Mientras el cardenal se retiraba al aislamiento, el Papa continuaba gobernando desde su pequeño escritorio de madera en la Domus Sanctae Marthae, leyendo cartas de fieles comunes y preparando sus viajes pastorales. La historia que había comenzado con una silenciosa ambición en los pasillos vaticanos terminaba